¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo pueden instalar el servidor de Zabbix en una máquina con Ubuntu. En este caso, aquí estoy dentro ya de la página de Zabbix. Entonces lo que voy a hacer yo es verificar los requisitos para poder instalarlo. En este caso voy a instalar la versión 5.4. Aquí escogemos también la distribución del sistema operativo. En mi caso es Ubuntu. Voy a instalar en el Ubuntu 20.04. La base de datos voy a instalar mediante MySQL. Y voy a instalarlo en un servidor web Apache. Entonces, una vez que hayamos elegido la plataforma en la cual vamos a instalar, nos dirigimos al paso 2. En este caso aquí ya me da los comandos para poder instalar directamente desde el terminal. Entonces lo que hago es, por ejemplo, aquí abrir el terminal y voy a ir copiando estos comandos de uno en uno. Entonces, por ejemplo, copio aquí el primero, aquí abro el terminal y le pego. Entonces aquí va a irse completando cada paso según vayamos copiando estos comandos. Voy a copiar aquí el comando número 2. Igualmente le pego aquí en el terminal. Vamos a ver que hay algunos comandos que requieren que seamos superusuario. En este caso tenemos que poner la palabra sudo antes del comando. ¿Ya? Aquí me pide la contraseña del superusuario o el root. En mi caso es del 1 al 4. Entonces, como pueden ver, ahí se ha instalado correctamente este paquete. Entonces, por último, tenemos que poner el comando apt-update. ¿Ya? Esperamos ahí hasta que acabe y aquí me salió igualmente un error. Entonces esto se debe a que necesitamos permisos de superusuario. Ponemos sudo apt-update y aquí ya no se me muestra ese error. Entonces esperamos hasta que se actualice. En este caso aquí me aparecieron algunos errores, pero si es que vemos el último mensaje, me dice que no ha podido descargar ciertos archivos, pero que va a utilizar los que estaban antes, ¿ya? Entonces ahora me dirijo a instalar el servidor y la interfaz de la gente de Zabbix. Copio este comando de aquí, igualmente le pego aquí en el terminal. Entonces también me pide aquí que sea como administrador o como superusuario. Entonces le pongo sudo al inicio. Aquí me indica que va a ocupar 137 megas adicionales, le pongo que sí, no hay problema. Y esperamos hasta que se instale el servidor de Zabbix. Entonces, una vez que ya terminó de instalar el servidor de Zabbix, nos dirigimos aquí al paso C. En este caso tenemos que crear una base de datos para que la información se almacene ahí. Como les dije, yo voy a utilizar la base de datos de MySQL. Entonces aquí me dice que tengo que tener instalada la base de datos antes de ejecutar los siguientes comandos. Ya, entonces para poder instalar esta base de datos tengo aquí ya los comandos. El primero que voy a utilizar es el sudo apt install mysql. Ya, entonces igualmente aquí copio y le pego aquí en el terminal. Le digo que sí y está instalando MySQL, ya. Entonces esperamos hasta que acabe de instalar. Después lo que tenemos que hacer es darle una seguridad a nuestra base de datos. En este caso tenemos que ejecutar el comando que tengo aquí, el sudo mysql secure installation. Le copio y le pego igualmente en la terminal. En este caso me aparece un mensaje en donde me pide que vamos a validar una contraseña. Entonces le ponemos que sí. Aquí me pide que ingrese el nivel de la contraseña que voy a ingresar. En este caso le pongo el número 2, que es el nivel más fuerte. Me pide que ingrese la contraseña. Entonces aquí yo voy a ingresar una contraseña. Aquí me pide otra vez que vuelva a ingresar. Me indica si es que vamos a continuar con la instalación. Le pongo que sí. Aquí me indica si queremos remover cualquier usuario que está por defecto. Igualmente le ponemos que sí. En este caso me pide si es que queremos deshabilitar el login remoto. También le pongo que sí. Ya.
Me pide recargar las tablas de privilegio, ponemos que sí, y aquí ya se ha instalado la base de datos de MySQL. Entonces aquí estamos ya contemplando este paso que me indica que tenemos que tener instalado la base de datos y corriendo. Entonces ahora sí, lo que hago es ejecutar o entrar a la base de datos mediante este comando de MySQL root-p. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Me pide el password o la contraseña que le pusimos cuando creamos la base de datos. Entonces en mi caso voy a ingresar aquí la contraseña. Me indica que solo tiene acceso mediante el usuario root, entonces le ponemos aquí sudo al inicio. Otra vez ingresamos la contraseña y estamos dentro de la base de datos de MySQL. Aquí tenemos que ingresar este primer comando. Vamos a copiar, pegar, ya. Después me indica que necesitamos copiar este comando. Aquí tenemos, por ejemplo, que cambiar donde dice password, tenemos que ponerle la contraseña que le pusimos a MySQL para que no tengamos ningún problema después. Entonces, por ejemplo, mi contraseña que le puse es esta y aquí doy enter, ya. Después le doy los accesos de privilegio, copiamos esto, pegamos aquí y por último salimos, ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cambiar los datos de la contraseña que le pusimos aquí en el servidor de la base de datos. Entonces copiamos este comando, ponemos pegar, ingresamos la contraseña, esperamos hasta que se ejecute. Ya una vez que ya terminó este proceso, ahora nos dirigimos aquí al paso D. En este caso me pide cambiar la contraseña en el archivo savixserver.conf. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo este archivo. Le copio del mismo que está acá, solo que aquí está con el comando sudo nano para poder acceder como un superusuario. Entonces copiamos esto, pegamos aquí. Y aquí me dice que cambie lo que dice debe password. Tengo que poner la contraseña que le pusimos acá. Por eso recuerden que aquí está con rojo. Entonces esta contraseña de aquí, esta y esta de acá tienen que ser las mismas. Entonces aquí buscamos donde diga debe password. También tenemos que verificar, por ejemplo, que aquí me diga debe name Savix. Entonces aquí tiene que estar esto por defecto. También, por ejemplo, el debe user tiene también que estar Savix. Y más acá abajo, por ejemplo, está la opción que dice debe password. Entonces aquí tenemos esto que borrar y aquí ponemos la contraseña, ya. Entonces ahora sí ponemos control X y ponemos que se guarde, ya. Por último tenemos que iniciar los servidores de Apache. Copiamos aquí estos comandos, igualmente pegamos ahí. Me pide aquí la contraseña de Ubuntu del superusuario. En mi caso, como les había indicado, es del 1 al 4. Copiamos ahí el segundo comando. Aquí me va a pedir varias veces la contraseña, entonces este de aquí es normal. Ya, entonces vamos poniendo ahí la contraseña hasta que se acabe el proceso. Ya, entonces en este caso ya hemos instalado lo que es Savix con la base de datos de MySQL. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a la interfaz gráfica de Savix para verificar que se ha instalado. Para esto, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es verificar la dirección IP de mi máquina de Ubuntu. Para estos casos, cuando estamos instalando como un servidor, siempre es recomendable instalar con o configurar una dirección IP estática. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo aquí mediante un direccionamiento dinámico. Entonces aquí copio esta dirección y me indica que para poder conectarme a la interfaz tengo que ingresar mediante esta dirección de aquí. Entonces le pongo http
dos puntos, // aquí le pongo la dirección, / y Savix, ¿ya? Vamos a ver si es que ingreso y como pueden ver aquí ya tengo acceso hacia la interfaz gráfica de Savix. Entonces, por ejemplo, si es que usted está en una red y quieren configurarle este servidor como un servidor para poder monitorear su red, tienen que configurarle con una dirección IP estática y todos los mensajes, por ejemplo, del login pueden mandar hacia este servidor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a indicar que se instale en el idioma inglés. Aquí verifico que todo esté ok. En este caso no tengo ningún error. Recordemos que al inicio me salió un error, pero era más por la instalación del repositorio. Entonces no habría ningún problema. Tienen que verificar simplemente que el último, como les había indicado, que indique que va a utilizar los archivos anteriores. Ponemos Next Step. En este caso aquí me pide el user y el password del repositorio o del servidor de Savix. Es la que le pusimos. En este caso es la de aquí. Entonces recordemos que esta password tiene que ser la misma. En mi caso era, vamos a poner, y lo demás lo dejamos como está por defecto y ponemos Next Step. Aquí me pide que pueda ingresar un nombre. En este caso voy a ponerle Savix. Aquí pueden poner cualquier nombre. Ponémosle Savix Server 1, ¿ya? Ponemos Next Step. Aquí me pide que ingrese en qué zona horaria estoy. En mi caso estoy en la UTC-5. Entonces aquí, por ejemplo, ubico esa zona horaria. Igualmente aquí me pide que indique el tema por defecto. Igualmente le dejo aquí en blue. Y pongo aquí Next Step. Aquí me da un resumen de la instalación que ya configuramos. Ponemos Next Step. Y aquí me sale un mensaje indicándome que la instalación ha sido exitosa. Entonces ahora sí pongo aquí en Finish. El username y el password, en este caso no se vayan a confundir. Por defecto, para entrar ya a la interfaz gráfica de Savix, el username es admin, la primera con mayúscula, y el password es Savix, todo con minúscula. Entonces ponemos sign in. Y como pueden ver aquí ya tengo acceso a la interfaz gráfica de Savix. Entonces aquí ya puedo ir monitoreando mi red. También puedo ir verificando ciertas configuraciones para poder tener acceso y ver cómo se comportan los equipos en mi red. Entonces igualmente estaré haciendo más videos de cómo configurar cada característica que nos ofrece Savix. Y pues bueno, hasta aquí llegaría el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Gracias.